El país va rumbo al Congreso de la República, va rumbo a las urnas a elegir al Congreso el próximo 8 de marzo y también por las consultas. Varios aspirantes de diferentes partidos y movimientos políticos se están peleando esas pocas curules que hay en el Senado particularmente y en la Cámara de Representantes. Y digo poco por la cantidad de aspirantes que hay. Y hoy vamos a tener una conversación de uno de los miembros, de los actores políticos, hablando de colectividad, que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido activo en esa oposición por las visiones distintas de país que tienen. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Rafael Nieto Loaiza, candidato al Senado de la República por la lista cerrada del Partido Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Uribe. Rafael Nieto, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jair, para usted y para todos los que nos acompañan hoy en Canal Cartagena. Rafael Nieto fue viceministro del Interior de la época del presidente Uribe, fue precandidato a la presidencia hacia el 2018, la elección que ganó Iván Duque, y después de alguna manera se escabulló del escenario político y hoy regresa como segundo de la lista del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe. ¿Por qué otra vez se mete en este rollo, en esta vaca loca, como decimos aquí en el Caribe? Jair, yo no he sido un político tradicional, yo no soy de aquellos que hicieron carrera del Consejo a la Asamblea, de la Asamblea a la Cámara, de la Cámara al Senado, en fin, o gobernaciones o alcaldías. Yo he estado dedicado toda mi vida al sector privado, con algunos interregnos en los cuales he estado en el sector público. Y decidí volver de nuevo a la arena de las elecciones por fundamentalmente dos razones. Una, el asesinato de Miguel Uribe me impactó profundamente, no solamente porque era mi amigo personal, sino porque concluí que si un muchacho joven como él estaba dispuesto a arriesgarse, como arriesgó él, incluso su propia vida, los que tenemos vocación de servicio público teníamos que seguir ese camino. A mí el asesinato de Miguel Uribe, en lugar de asustarme, me expolió para entrar de nuevo al proceso político, para decirle a los violentos que a nosotros no nos van a derrotar, que aquí estamos firmes, vamos a defender la democracia y las libertades y los vamos a vencer a ustedes después. El segundo motivo es que creo que este Congreso, Jair, es uno fundamental. Fundamental para la democracia, fundamental para Colombia, fundamental para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque nos estamos jugando todo. Dos gobiernos seguidos de esta izquierda radical nos permiten pensar que puede después no volver a haber elecciones, o que las habrá como en Venezuela, de mentirillas, porque el control que podrían tener sobre el Estado los izquierdistas radicales que han estado hasta ahora gobernando sería prácticamente completo. Podrían controlar el Banco de la República, podrían controlar la Corte Constitucional, podrían hacer una constituyente que no sea representativa de los colombianos, sino corporativista, como la que propusieron ahora para, igual que Chávez en Venezuela, cambiar la Constitución y asegurar su permanencia en el poder. Y como este Congreso es fundamental y tenemos que hacerle control político al gobierno, ponerle límites y además buscar cómo revertir todo el daño que se ha hecho, me parecía que este era el momento para volver a la arena política. Bien, candidato, usted es el segundo de la lista del Centro Democrático, ya casi tiene una curul asegurada, por ahí el 1.000.000 de votos que obtengan, ¿eso es a lo que aspiran, por lo menos 1.000.000 de votos? Jair, puede ser que yo sea optimista, pero yo lo veo a usted muy pesimista. Nosotros deberíamos estar sacando por lo menos 17 o 18 congresistas con una votación que esté por encima de los 2,5 millones de votos. 2,5 millones de votos. Sí. Y es que se lo pregunto pensando en lo que marca el 8 de marzo esta vez, es decir, lo que marca el Congreso pensando hacia las presidenciales, pero porque fuera de cámara usted lo estaba conversando y lo siento también muy optimista frente a ello, así como la respuesta que me acaba de dar frente al papel de su candidata a la presidencia, que es Paloma Valencia, hacia esa consulta del 8 de marzo y hacia la presidencia. Paréntesis, para mirar el tema electoral hacia la presidencia. ¿Cuál es la expectativa? Jair, Paloma es una candidata formidable. Paloma es estudiada, juiciosa, disciplinada, ha sido una formidable congresista. Valiente, da las peleas, tiene carácter, conoce el país. Sí.
es difícil encontrar a alguien en el panorama político colombiano con las características de Paloma, con unas ventajas adicionales. Paloma jamás ha tenido vínculos con grupos armados, Paloma no tiene esqueletos en el closet, Paloma es incorruptible, Paloma no tiene rabo de paja. Luego, Paloma es verdaderamente una gran candidata. ¿Y la ve con la fuerza para llegar a esa primera fuerza, es decir, ganar la consulta del 8? Vamos a ir a la consulta del 8, es la candidata más fuerte para esa consulta, por ella y sus calidades, porque además está detrás el presidente Uribe, y porque, si eso no fuese suficiente, estamos los del Centro Democrático. De los 9 candidatos, la que tiene la estructura política más sólida es Paloma. En ese conjunto de características, Paloma debe ganar la consulta. Y ganando la consulta, va a recibir un impulso fundamental para poder posicionarse como una candidata viable y llegar muy probablemente como la competidora más seria de la izquierda en la primera vuelta. Usted fue precandidato a la presidencia en 2018 cuando veníamos del gobierno del presidente Santos. Hoy venimos de un gobierno progresista, el primer gobierno de izquierda, es decir, conoce de ese escenario de hacer una campaña a la presidencia, hoy no está, sino hacia el Senado. Este ambiente, ¿cómo está? Digamos, ¿cuál sería la jugada o la ficha que debe mostrarse hacia el electorado para ganar, para alcanzar y retomar el poder que tuvieron con Iván Duque y quitárselo al progresismo, a la izquierda? Yo creo que hay varios elementos que hay que destacar. Uno, si repite la izquierda, están en peligro la democracia y las libertades. Aquí puede pasar lo mismo que en Venezuela. Una constituyente, a partir del control que el progresismo, la izquierda tendría de todas las estructuras del Estado, ya no solamente del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, una constituyente y a partir de una constituyente quedarse permanentemente ahí. Eso es lo primero que nos estamos jugando. Lo segundo, este gobierno ofreció cambio, pero el cambio solamente ha sido para peor. No hay un kilómetro de carreteras que se haya construido. La corrupción está peor que nunca. Involucra a la mujer, al hijo, al ministro del Interior, al de Hacienda, al de Salud, al de Trabajo, al director de la presidencia, al círculo más íntimo de Petro. En algún momento dado llegaremos a Petro, acuérdense de mí. Pero la verdad es que es una corrupción como nunca hemos tenido. Se roban hasta las alcantarillas. Ahí hay un segundo enorme problema. Tercero, la seguridad es un caos. La paz total es un fracaso total. La paz total es una paz mortal. Estamos con una tasa de homicidios la peor en varias décadas. Los secuestros se dispararon, el país está sujeto a la extorsión. Los grupos violentos crecieron casi un 60%, llegan a tener influencia en 700 municipios del país. Hay muchas zonas del país donde no podemos hacer campaña, no nos dejan entrar, donde nuestros candidatos están amenazados. Asesinaron a Miguel Uribe, un magnicidio después de 35 años en que en Colombia no lo había habido. Estamos inundados de coca y hay un problema enorme de pobreza y de desempleo. Los pobres no viven mejor con Petro, viven peor con Petro. Petro les da discurso, Petro en el discurso lo reivindica, pero la situación es aún peor. Desmontaron un sistema de salud que había sido el avance social más importante de Colombia en su historia. La educación es un caos. Acabaron con Colfuturo, acabaron con ICETEX, no hay mejor cobertura. Este gobierno no tiene nada para mostrar, nada. Absolutamente nada para mostrar. Nosotros estamos proponiendo seguridad, seguridad y seguridad, porque sin seguridad no hay nada. Lucha frontal contra la corrupción. Recuperar el sistema de salud. Hacer una educación para el empleo con calidad y bilingüismo. Y de nuevo, volver a darle la oportunidad a la gente que tenga vivienda. Aquí acabaron el sistema de vivienda. Mi vivienda ya, que era una oportunidad para decenas de miles de colombianos de cumplir su sueño de tener vivienda propia, lo desmontaron. Dígame usted, Yair, ¿qué es lo que tiene para mostrar este gobierno? Bueno, sin ser abogado del gobierno, podría contrapreguntarle. Séalo, por favor. Por ejemplo, exportaciones está creciendo. En 2025 salió con 1.5 superior en exportaciones. La tasa de desempleo también está disminuyendo, 8,2%. Hay que decir que el empleo informal está creciendo también. El incremento del salario mínimo para los trabajadores de base y el decrecimiento de la gasolina, digamos. También yo creo que el gobierno puede mostrar algo, pero ¿qué piensa usted de esas buenas cifras que déjeme y le controvierto el planteamiento? Empecemos al revés. La gasolina.
El gobierno dice que le baja 500 pesos a la gasolina. Lo que no cuenta es que recibió la gasolina a 8.600 pesos, la tenía en 16.700, es de la dobló, y faltando apenas unas semanas para las elecciones decide bajarle 500 Es decir, pesos. una decisión política y electoral. Pero además es una falsedad. Es que este gobierno no le ha bajado la gasolina a los colombianos, se la aumentó casi al doble. Vamos con el otro punto. Lo que pasa es que la gente tiene mala memoria, pero no se dejen engañar. Les bajaron 500 pesos ahora después de haberle subido de 8.600 a 16.700. Primer punto. Segundo tema, el salario mínimo. Sí, yo creo que en Colombia tenemos que ver cómo le ayudamos a los trabajadores para que tengan mejor empleo y mejor ingreso. Cierto, pero con varios problemas. Uno, el primero de los problemas es que la cifra fue completamente arbitraria. 8 puntos por encima de lo que los mismos sindicatos habían pedido. Los sindicatos estaban pidiendo el 16% y el gobierno lo subió a 24%. ¿Hay algún criterio para eso, Yair? No, ninguno. La única razón para subir el 24% son las elecciones. Pero bueno, la gente creerá que en todo caso mejor el 24 que el 16. Pues no, ¿usted cree que el tema del empleo y el tema de los ingresos se arregla subiendo los salarios solamente? ¿Por qué no lo subimos al 50%? O al 75%, ahí puede uno o al 100%. tener una discusión de política ahí. Bueno, sí, es que si el tema fuera que salimos de la pobreza y mejoramos el ingreso simplemente subiendo nominalmente los salarios, pues todos los gobiernos deberían estar subiendo anualmente el 25 o el 50 o el 100%. Pero así no funciona la economía. El impacto que tiene esa decisión de subir el 24% es, uno, las micro y las pequeñas empresas se revientan. Ya habíamos tenido el año pasado el peor año en 30 años de quiebras de empresa en el país. Micro y pequeñas empresas, no grandes empresas. A la gente no se le puede olvidar. El 96% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas. Esas son las más afectadas por la subida del salario mínimo y muchas están quebrando. ¿Cuál es la consecuencia? Más desempleo, no lo vamos a medir ya, pero seguro que a fin de año se va a reflejar claramente. El gobierno lo sabe, pero no le importa porque lo que está buscando es un mejor resultado electoral. Y más informalidad. La informalidad hoy está en el 57%. 57%. Mire, yo no voy a ninguna parte del país donde no haya alguien, o un tendero, o un industrial, o un mediano empresario que no me diga que no está reduciendo nómina y despidiendo. Vamos a tener más desempleo y vamos a tener más informalidad y vamos a tener más quiebras de micro y pequeñas empresas. Esas decisiones no pueden ser arbitrarias ni caprichosas. Déjeme decirle el tercer punto, que es el que usted estaba señalando, que era el de exportaciones. Las exportaciones. Eso no es resultado de la política del gobierno. Eso es el esfuerzo del país, de los empresarios, contra los cuales Petro opera, y el 1.5% es unanimidad. Deberíamos estar creciendo en las exportaciones el 8, o el 10, o el 12, o el 15, como hubo años en que hemos crecido. Esta vez crecemos en 1.5%. No se le debe al gobierno, y el gobierno se pone eso como una medallita en el pecho. Eso sí es ganar indulgencias con oraciones ajenas. Bien, candidato, otro tema de coyuntura y tiene que ver con las más recientes determinaciones del Consejo Nacional Electoral frente al pacto histórico. No le voy a preguntar específicamente sobre eso, sino por la discusión que puede tejerse alrededor sobre la conveniencia o no de tener esos magistrados, o más bien esa entidad como rectora del tema electoral en el país. Si lo que está haciendo es conveniente, si es la línea, si se debe reformar o no, o está haciendo lo correcto. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral es una entidad mixta, muy particular y muy nuestra, muy colombiana, y yo creo que eso debería ser más técnico. Es decir, uno debería tener aquí una institución electoral despolitizada, o si usted quiere, despartidizada. La nuestra no, es partidista, claramente. Y eso supone que siempre sea posible cuestionar las decisiones en un sentido o en otro por ese motivo. Dicho esto, el problema que tiene la izquierda es que las decisiones del Consejo Nacional Electoral le gustan cuando los favorecen y atacan al Consejo Nacional cuando los perjudican. Ahora, en este caso concreto, en las dos decisiones que son más polémicas, que son no permitirle a Iván Cepeda entrar a una nueva consulta y que hayan dicho que el pacto histórico tiene que reformar las listas para Congreso en algunas circunscripciones, en ambos lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es cumplir la ley. La ley dice expresamente, Yair, expresamente, que quien participa en una consulta no puede participar en otra. Bien. No hay que darle vueltas, punto. Es decir, usted cambiaría, apoyaría un
una reforma política en ese sentido del Consejo Para Electoral. tecnificar el Consejo Nacional Electoral, sin duda. Ok, bien. Las dos últimas, candidato, ¿con quiénes se van a la presidencia? Es decir, ya Paloma, pero si no le va bien a su candidata del Centro Democrático, ¿cuál es la opción? Paloma, 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 Paloma y más Paloma. Bueno, ¿Por qué? estoy en un escenario, digamos, que Ok, no resulte muy bien. ese plan A, B, C, ¿cuál sería el H? Para concederle en la discusión, aunque yo estoy absolutamente convencido que Paloma tiene las condiciones, las características y la coyuntura para ser presidente de la República, supóngase que Paloma no sea quien pase a segunda vuelta. Yo no tengo duda que Paloma gana la consulta, pero supóngase que no es la que pase a segunda vuelta. Vamos a estar con cualquiera que no sea el de la izquierda. Lo que no puede hacer el país es tener un nuevo gobierno que sea continuidad de esto. Necesitamos un cambio de verdad, no esto que es un desastre. Así que estaremos con Fajardo o con Abelardo o con el que sea que no sea el candidato de la izquierda. Totalmente clara la postura. Finalmente, candidato, hable con la audiencia y dígale por qué deben votar por la lista al Senado de la República del Centro Democrático. Porque hemos sido el único partido que ha hecho consistentemente la tarea de oposición al gobierno, porque hemos sido el único partido que consistentemente hemos defendido la democracia y las libertades, porque hemos sido el único partido que ha hecho control político, porque además estamos comprometidos con brindarle seguridad, transparencia y esperanza a los colombianos. Seguridad, 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 lucha contra la corrupción, reconstruir el sistema de salud que es fundamental, educación para el empleo, educación de calidad, educación bilingüe y construir un país de propietarios, empezando por darle de nuevo la oportunidad a todos los ciudadanos de que puedan tener vivienda propia. Tenemos compromiso con la gente, absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos y una vocación de servicio y por los más vulnerables que está fuera de discusión. Como mejor han vivido los más vulnerables en Colombia fue cuando nosotros estábamos en el gobierno. Hay que darnos la oportunidad de seguir haciendo la tarea, porque ese es al final el ejercicio en el cual le podemos dar, repito, a esos colombianos seguridad, transparencia y esperanza. Candidato, muchas gracias. A usted, Yair, muchas gracias.